Amigos, bienvenidos a GateW, mi nombre es Ubaldo Quiñones y voy a tratar de exponer las noticias más importantes sobre esta crisis económica que de una u otra manera está acelerando el colapso económico no solamente de Europa, sino también de Estados Unidos y con esto del resto del mundo. Lo digo por las últimas noticias, pero vamos a empezar por exponer las más importantes. Por ejemplo, cuando el gobierno de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, firmó estas medidas económicas en contra de Rusia, aseguró que podría el mundo aislar a Rusia. Bueno, es lo que dice el señor Barack Obama. Así también la agencia crediticia Standard & Poor's, que se encuentra también o que tiene base en Nueva York, aseguró o bajó el rating crediticio o la puntuación de crédito de Rusia. Todo por esta crisis en Ucrania. Bueno, ya el señor Barack Obama asegura que van a aislar económicamente a Rusia. Así también Standard & Poor's ha bajado su rating crediticio. Los diferentes ministros de Economía en Europa también están imponiendo sanciones en contra de Rusia. Por supuesto que ahora ya no estará en ninguno de los organismos que representan a la integración no solamente de Europa, sino la cooperación de Rusia con los diferentes organismos en Europa. Ahora Rusia ha llamado a todos y cada uno de sus representantes que regresen a Rusia y no le interesa si quieren o no quieren seguir cooperando con Rusia. Las razones ahorita las voy a exponer. Bueno, los medios de propaganda, como los llamo yo, a mainstream joke o mainstream media o los medios de comunicación corporativo, han iniciado una guerra propagandística en contra de Rusia, en la cual por supuesto que la mayoría de la gente cree que todo lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y lo que están haciendo nuestros políticos en Europa, con esto prácticamente Rusia está vencido o Rusia prácticamente va a quedar aislado del mundo y que con esto es una guerra la cual Estados Unidos y Europa, una guerra económica que tienen ganada en contra de Rusia. Pero así lo presentan los medios de comunicación corporativos. Pero miren, aquí va la verdad. Se les olvidó decir precisamente que, por ejemplo, en España, en Portugal, en Grecia y en Italia, así como se realizaron protestas y marchas la semana pasada, a finales del mes pasado, y hoy precisamente 5 de abril se vuelven a realizar marchas y protestas en todas estas naciones y en otras naciones de toda Europa, marchas y protestas y enfrentamientos con la policía por culpa de las medidas de austeridad, por culpa del desempleo, por culpa, por supuesto, de el rebaje o las rebajas salariales que están teniendo o que están sufriendo todos y cada uno de los trabajadores en toda Europa. Se les olvida a los medios de comunicación exponer esa noticia, las marchas y protestas que se están llevando en toda Europa y enfrentamientos en contra de la policía. Esas noticias no son apropiadas y no son adecuadas para los diferentes gobiernos. Hay que evitarlas. Así son los medios de comunicación. Pero miren, se supone que con esto, mientras que ellos hablan de aislar económicamente a Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su homólogo de China, a principios del mes de junio, van a reunirse para firmar un acuerdo en el cual, por ejemplo, el gobierno de Vladimir Putin y el gobierno de China pretenden pretenden construir un gasoducto que llevaría el gas natural desde territorio de Rusia a territorio de China. Y de esta manera Rusia no depender tampoco del mercado europeo, ¿ok? O sea que Rusia ya está preparándose para abrir camino hacia otras nuevas regiones. China, principalmente China, que es la economía más fuerte o la economía que se está desarrollando más rápido, aún por encima de Estados Unidos y que necesita mucha energía. Bueno, ahí está lo que viene para Europa, ya que ellos pretenden que al no comprar el producto o digamos el gas ni la gasolina de Rusia, prácticamente destruyen la economía de Rusia. Hágame usted el carajo favor, nada más que una farsa, porque obviamente cuando Rusia deje de suplir este gas natural que necesita toda Europa, prácticamente es Rusia quien puede destruir todas las economías europeas y por ende las de Estados Unidos. Así también el gobierno de Rusia ha iniciado un proceso para crear su propio sistema nacional de pago y con esto prácticamente va a dejar de utilizar Mastercard, American Express y por supuesto Visa, todas y cada una de los sistemas de pagos que antes se utilizaban de manera internacional y que los estaba utilizando el mismo gobierno de Rusia, así también como los empresarios rusos. Ahora el mismo
gobierno de Rusia va a crear su propio sistema de pago. Aquí, el único que va a salir, por supuesto, perjudicado va a ser Europa y los Estados Unidos. Y quien va a seguir abriendo mercados gracias a esta nueva tarjeta que va, o este nuevo sistema de pago que va a realizar o que va a poner en funcionamiento el gobierno de Rusia, prácticamente el gobierno de Rusia va a extender su poder económico a otras regiones, porque cuando esto suceda, muchas otras naciones que hacen negocios con Rusia van a utilizar ese nuevo sistema de pago y prácticamente van a desechar van a empezar a desechar el sistema de pago establecido por Europa y por los Estados Unidos. Esa es la parte que los medios de comunicación prefieren ignorar, ¿ok? Ahora, eso es solamente con respecto a China, pero también el gobierno de Rusia ha iniciado un proceso para, de una u otra manera, en las próximas negociaciones que realizará con los gobiernos como de Norcorea, así también como de Irán, de Siria y algunos otros en Latinoamérica, como Venezuela, como Ecuador, como Nicaragua, también pretende iniciar un sistema en el cual en los próximos negocios que se realicen en estas regiones se va a utilizar el rublo, no más el dólar, no más el euro, sin importar que le guste o no le guste a Estados Unidos. Y con esto prácticamente el gobierno de Rusia, lejos de sentir o lejos de perder económicamente o de su economía descender, con esto prácticamente Rusia va a extenderse y va a crear una economía rusa mucho más fuerte que la misma de Europa y de los Estados Unidos. Y con esto prácticamente el gobierno de Rusia empieza a poner o empieza a golpear la economía de Estados Unidos y de Europa, ¿ok? Esto es lo que viene para Europa y para los Estados Unidos. Querían guerra con Rusia, así sea económica. Bueno, las respuestas que vienen por parte de Rusia en contra de estas sanciones económicas no van a ser muy agradables para los gobiernos ni de Europa ni de los Estados Unidos, y van a ser muy agradables para Rusia, porque ahora, cuando él estuvo utilizando prácticamente el euro y el dólar para sus transacciones internacionales, lo cual favorecía a las economías de Estados Unidos y de Europa, ahora prácticamente su economía se va a fortalecer y prácticamente va a tomar o va a empezar el rublo a formar parte de las grandes monedas que se van a utilizar en los mercados internacionales. Desafortunadamente, la guerra económica en contra de Rusia va a ser una guerra perdida, así también como la guerra política es una guerra perdida en contra de Rusia. No porque muchos piensen, y como siempre, ahora lo vuelvo a aclarar, no porque yo esté a favor absolutamente de nadie, sino porque realmente los políticos de Europa y de los Estados Unidos son tan incompetentes que por su selfish o por ser tan creídos, piensan que todo lo que hacen es lo correcto, aunque esto lo único que está haciendo es destruir a las mismas economías a las cuales ellos representan, sin darse cuenta que sus estupideces o su ego no les permite mirar que lo que están haciendo es lo más absurdo y lo más ridículo. Lejos de tener o llevar la ventaja, siguen poniéndose en desventaja por no pensar las cosas y actuar simple y sencillamente como si fueran quienes gobernaran el mundo entero, y cuando no es así. Hay gobiernos como el gobierno de Rusia que tiene mucha capacidad y que su economía es tan fuerte y tiene tanto poder económico y tanta energía, o digamos que tiene tantas reservas energéticas que puede abrirse a donde se le antoje, sin tener que depender ni de Europa ni de Estados Unidos. Pero bueno, esto es la parte que le gusta a nuestros legisladores, creer que a través de los medios de propaganda, hacernos creer que ellos son quien tienen la razón, cuando prácticamente son de lo más ineptos, incompetentes, y debido a esa incompetencia es por lo cual el colapso de Europa y de los Estados Unidos se está acercando. Desafortunadamente, alguien tiene que decir las cosas tal y como son. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.